Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, me presento, soy Elena Zaragoza Enrique y junto a mis compañeros Ficachi Galarza, Leonardo Sebastián y Sixto Rodríguez Luis Daniel, les vamos a presentar el día de hoy el tema de control microestructural. Para la versión de esta presentación consultamos 3 videos distintos en la red, de los cuales vamos a dejar los links por acá abajo para que vayan y lo chequen al terminar este video. Dentro de estos videos englosamos unas premisas muy puntuales sobre cada uno, las cuales les vamos a hablar a continuación. Por lo tanto, nuestro primer tema será la solidificación en moldes. Todos los conceptos que tienen que ver dentro de la solidificación enfocados en productos fabricados dentro de un molde. Primeros dentro de esta lista son los cambios volumétricos, que no es nada más y nada menos que las alteraciones de volumen dentro de un sistema. Eso se puede evitar añadiendo algunos montenes, los cuales son para añadir un pequeño exceso de metal dentro de la colada y hacia el momento de solidificar, que es bien cuando ocurre una contracción volumétrica, será reducido el exceso. De esta forma, mediante un proceso mecanizado, podremos posteriormente remover dichos excesos. A continuación, podemos observar en este pequeño esquema o bien una representación de lo que es un vaciado. Aquí están los montenes y aquí es todo el metal que se va vertiendo dentro del molde. El siguiente defecto a tratar serán las macro y micro segregaciones. Con eso nos referimos puntualmente a las aleaciones metálicas, lo cual puede llegar a ser un problema al momento de la solidificación, puesto que no todos nuestros elementos tendrán el mismo punto de solidificación, lo cual causará a la larga que no todos nuestros granos crezcan con la misma rapidez. Posteriormente a esto, provocará que nuestra microestructura no sea lo suficientemente fuerte y sea propensa a la fractura debido al relajamiento dentro de los límites de grano. El siguiente en la lista es la aparición de las microestructuras, lo cual hace referencia a los granos que crecen con una orientación específica debido a la extracción de calor. Dicho fenómeno lo podemos apreciar en la siguiente imagen, donde podemos visualizar que estos granos son de los que se habló anteriormente. Dentro de una pieza que empieza a solidificar y todo el calor se está extrayendo hacia la superficie o bien hacia el exterior. Y estos son los granos que empiezan a tener una orientación específica. El último defecto a tratar son las microporosidades, las cuales están asociadas a la morfología de la solidificación dendrítica. ¿Qué sucede? A mí me gusta verlo como un movimiento de olas y estos ocurren dentro de una colada. Tenemos aquí nuestro líquido cayendo hacia nuestro molde y empiezan a crear estos huecos. Como decía, me gusta verlo como olas de mar que hacen este movimiento y se repite y se repite. Y esto principalmente sucede cuando la colada no es continua. Empieza a solidificar el material antes del tiempo y empiezan a crear estos orificios. Bueno, aquí es un poco exagerado, pero es más o menos la idea. Y así es como queda en nuestra pieza final, lo cual es completamente indeseable, ya que eso reduce seriamente las propiedades mecánicas de nuestra pieza. Actualmente menciona la palabra dendrita, lo cuales son las estructuras ramificadas dentro de las piezas y son completamente indeseadas dentro de las mismas, ya que pueden provocar irregulares dentro de las propiedades mecánicas del material. Posteriormente se hablará a profundidad sobre este tema, pero esta es la forma que tienen y lo que genera es de que estos huecos visibles son los que posteriormente nos producen las irregulares dentro de las propiedades mecánicas. Ahora hablaremos de las etapas a controlar en la solidificación. Primeramente tenemos la zona inicial, que es donde el metal líquido se vierte dentro de un molde llenado a tope. Un momento después, la temperatura disminuye, aumentando de esa manera la velocidad, siendo las paredes del molde donde ocurre la solidificación de los núcleos, debido a que el centro del molde muestra todavía temperatura similar a la del ambiente. Seguidamente tenemos la zona chill o de enfriamiento. Esta etapa es donde se generan granos homogéneos. Son los primeros en aparecer en el momento de la solidificación, ya que el centro del molde sigue líquido. Tenemos la zona columnar. Es la etapa donde la extracción del calor continúa, pero mientras se va acercando al centro, la extracción se vuelve más brusca. Empieza a aparecer una gran cantidad de granos que crecen de manera competitiva, ya que buscan abarcar el mayor espacio posible dentro de la zona columnar. Por último, tenemos la zona equiaxial, la última etapa donde el centro se comienza a solidificar, conociéndose como zona equiaxial. Anterior a la zona columnar, aquí hay un área mucho menor, lo cual permite que los granos crezcan de forma contenida, más ordenada y siendo homogénea.
En resumen, observamos que estas últimas tres zonas son sumamente destacables, ya que nos indican que tenemos una pieza metálica completamente heterogénea. Esto por los granos de distintos tamaños y orientaciones. A pesar de que es algo muy común dentro del proceso de solidificación, son características altamente indeseables, puesto que no solo es dentro de la morfología de las imágenes, sino en las propiedades mecánicas, ya que en esto nos genera fragilidad. Para evitar estos resultados se añaden inoculantes, que no son más que partículas similares a nivel químico del mismo material en el que se está trabajando. Se vierte dentro de nuestro metal fundido para que sean puntos para dar origen a nuevos granos, que favorecen a la nucleación, que nos permite un resultado mucho más homogéneo. Tenemos que hablar del concepto de las estructuras o la microestructura. En este caso vamos a hablar de las estructuras cristalinas, pero antes de eso tenemos que saber cómo se construye una red cristalina. Bueno, una red cristalina o una estructura cristalina está hecha de átomos y iones o ciertas partículas. Se conoce como átomo a la unidad más pequeña que constituye la materia. La palabra átomo proviene del griego antiguo, átomon, sin división, y fue acuñada por los primeros filósofos en teorizar sobre la composición de las cosas, es decir, las partículas elementales del universo. Para entender el control microestructural en la solidificación, primero tenemos que entender el concepto cristalino. El concepto, primero son los cristales. Los cristales son sólidos que tienen forma regular, patrón de difracción no difuso, y están compuestos por átomos y iones. Estos átomos y iones generan los cristales, que a su vez los cristales nos generan un arreglo o una red, y esta red nos genera la estructura cristalina. En física del estado sólido y química, un cristal es un sólido que presenta un patrón de difracción no difuso y bien definido. Inicialmente el nombre provenía de griego, kraios, que significa frío, aludiendo a la formación del hielo a partir del agua. Posteriormente el nombre cambió de connotación al referirse más bien a la transparencia, por lo que los griegos dieron el nombre, cristallos, al cuarzo. Pero para esto también tenemos que adentrarnos en el concepto de metalografía. La metalografía es la ciencia o es el análisis de la microestructura. En este caso analizamos la constitución tanto atómica como química del constituyente que tenemos. Hay varias formas o distintos tipos de ensayos de metalografías para observar los constituyentes de una microestructura. Conocer la microestructura nos es de importancia en el control microestructural de un material para posteriormente conocer las propiedades mecánicas que puede poseer y hacer una buena selección de un material. Nuestro siguiente tema son las propiedades mecánicas de los materiales. Estas se controlan mediante el control de grano, ya sea su tamaño o sus límites de grano, tratamientos térmicos y una selección del material que será sometido a nuestros esfuerzos cortantes a continuación. Se denomina esfuerzo a la fuerza por unidad de área y deformación al cociente entre el alargamiento y la longitud inicial, dada por L. Ahora tenemos los tipos de deformación, y esto lo explicaré más a detalle con un cepillo de dientes. La región elástica es cuando sometemos un cuerpo a un esfuerzo constante y este aún puede regresar a su forma inicial. Mientras que en la región plástica puedo aplicar toda la fuerza requerida y mi cuerpo ya no va a regresar a su forma original. Más allá de este punto existe la fractura, que es el punto donde ya no hay retorno y se fracturará completamente nuestro material. Por último tenemos nuestra curva esfuerzo de deformación. Nuestro primer punto, que es el punto P, es el punto de proporcionalidad, donde se somete el cuerpo a una fuerza, pero todavía regresa a su punto inicial. El punto E es el límite elástico, aún puede recuperar su forma,
pero ya cuesta un poco más de trabajo, empieza la deformación. El punto Y es la resistencia a la fluencia, ya no hay punto atrás. Si bien nuestro cuerpo se adapta, pero no se fractura. Nuestro punto U es la última resistencia. ¿Qué sucede aquí? Es nuestro punto máximo antes de que ocurra una fractura. Y ya el punto F es ya. Se rompió nuestra pieza y ya no hay vuelta atrás. Ahora hablaremos del uso de la curva esfuerzo-deformación. Esta curva, también conocida como la temperatura de transición de ductil a frágil, o TTDF, es la temperatura a la cual el modo de falla de un material cambia de fractura dúctil a fractura frágil, con respecto a la temperatura. La temperatura se define por medio de la energía promedio entre las regiones dúctil y frágil, alguna energía absorbida específica o mediante la aparición de una fractura característica. La energía absorbida y la TTDF son muy sensibles a las condiciones de carga. A mayor rapidez de aplicación de energía, el material reduce la energía absorbida, lo que incrementa el TTDF. En la etapa de control, sabemos que conociendo la transición de temperatura de dúctil a frágil, se puede conocer las propiedades mecánicas de un material. La fractura se define como la separación de un cuerpo en dos o más piezas bajo la acción de una carga. Los componentes que rigen la fractura son la iniciación de la grieta y su propagación. Dependiendo del tipo de material donde se presente la fractura, se puede considerar como dúctil o frágil. El control microestructural también nos ayuda en una propiedad que es la fractura, debido a que la fractura se lleva de dos formas, transgranular e intergranular. En el caso de la intergranular se lleva a través de los límites de grano, y para el caso de la transgranular se lleva a cabo por el movimiento de las dislocaciones que hay en los granos. La fractura intergranular frágil ocurre cuando una grieta viaja a lo largo de los límites de los granos, en lugar de a través de los granos mismos. La fractura intergranular suele ocurrir cuando la fase en el límite del grano es débil y quebradiza. La fractura dúctil es típicamente transgranular y la deformación debida al deslizamiento por dislocación puede causar el labio cortante característico de la fractura de copa y cono. El siguiente tema es la nucleación, la cual se define como el crecimiento de cuerpos sólidos muy pequeños en el seno de una fase fluida homogénea sobresaturada. Esta puede ser inestable o en una situación metaestable. Ahora, para entender de una mejor forma la nucleación, hay que tener en cuenta los dos tipos de nucleaciones, la homogénea y la heterogénea. Primeramente, la homogénea sucede al disminuir la temperatura más allá del punto de fusión, y ahí es donde ocurren dos fenómenos. El primero es donde se incrementa la energía disponible para impulsar la solidificación y por tanto disminuye el tamaño crítico. La segunda es que disminuye el grado de agitación térmica de los átomos, provocando una formación de embriones mayores. Ahora bien, la nucleación heterogénea es el tipo de nucleación más común y se desarrolla en situaciones normales de laboratorio o industriales. Dentro de esto, las paredes del contenedor de un metal líquido o partículas extrañas facilitan la formación de núcleos, por lo que no son necesarios en altos grados de subenfriamiento. Por último, en muchos casos se introducen impurezas para proporcionar superficies adicionales donde se puedan formar núcleos sólidos. Posterior a la nucleación viene la difusión. Dentro de los metales es un proceso mediante el cual los átomos de un elemento aliante se introducen en la estructura de un metal, y esto puede ocurrir de forma natural o por terceras personas, siendo esta provocada. Su finalidad es mejorar las propiedades de los metales mediante la adición de elementos. Todo esto puede provocar una recristalización física formando nuevas fases, en cuyo caso a estas se les denominará como difusión reactiva. Ahora, el acero se puede saturar con nitrógeno, cromo y carbono. Ahora, existen dos tipos de difusión. La primera es la intersticial y por vacantes. Por vacantes la descartaremos un poco, ya que la que nos interesa principalmente es la intersticial. Esta destaca ya que tiene sólidos principales tales como el carbono y el oxígeno, y estos tienen átomos pequeños idóneos para ocupar posiciones intersticiales, tal como se ha señalado aquí en la imagen, los cuales son los puntos negros. Ahora tenemos el crecimiento de granos. Este proceso implica una mayor estabilidad química, ya que la energía total almacenada en un material tiende a reducirse. Por lo tanto, si la estructura de los límites de grano es uniforme y la energía de los límites es isotrópica, entonces tiene que ver con la reducción del área de límite
dentro de los límites de grano. Por último, dentro del crecimiento de granos decimos que para un material monofásico el crecimiento de grano es a temperatura constante a través de la ecuación de Arrhenius. ¿Qué significa? Que mientras la temperatura sea constante, nuestros granos van a crecer de forma uniforme y no va a haber granos heterogéneos dentro de nuestra microestructura. Creo que así se ve mejor. Superenfriamiento y ratio de enfriamiento. Si un líquido superenfriado crece, se forma una protuberancia en el sólido, en el caso de que el gradiente de la temperatura del líquido sea más negativo. Por lo tanto, si el calor es removido efectivamente de la protuberancia y de las regiones adyacentes, nos permite un crecimiento preferencial. Una interfase sólido-líquido avanza hacia el sobreenfriamiento, inherentemente inestable. Cuando pasa esta situación, damos el paso a una solidificación si la nucleación ocurre con partículas de impureza en el líquido. Las primeras partículas crecen y el calor latente de solidificación se conduce a través del líquido, donde una partícula originalmente esférica da lugar a brazos elongados en diferentes direcciones. Estas protuberancias son inestables y pueden provocar una fractura. Estas impurezas se conocen como dendritas. El control microestructural también nos ayuda en la parte del proceso de atomizado. En este caso vamos a ver lo que es la velocidad de enfriamiento o de enfriamiento del atomizado. Este tipo de enfriamiento es importante debido a que a mayor tasa de velocidad de enfriamiento generamos partículas más finas en los polvos metálicos, lo cual nos puede ayudar a que al sinterizado del material. El proceso de atomización para un polvo metálico se lleva a cabo con ayuda de gases inertes como lo sería el argón y el nitrógeno, o incluso con agua a presión. Como lo había dicho, es importante que la velocidad de enfriamiento en la atomización sea muy rápida para generar un polvo más fino que nos ayude a tener una mejor microestructura. Pero para esto, la microestructura que obtengamos no puede ser dendrítica, ya que en el proceso de sinterizado que es posteriormente podría provocar fallas en el material. Los metales que se procesan por polvos tenemos el acero inoxidable, el níquel, el cobre, aleaciones de berilio y algunas aleaciones de titanio, así como el mismo titanio.